Continuamos con nuestro quinto ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para debatir, entender la bioeconomía como pilar del desarrollo federal. En este sentido, venimos intercambiando con distintos actores relevantes del sistema que van desde las empresas, el sistema político, el sistema científico-tecnológico, y hoy, bueno, vamos a recibir a Luis Silva de Sumitagro. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy. Gracias, Fernando, por la invitación. Bueno, cuando uno mira un poco el panorama en términos de los rubros en los cuales se dedica tu empresa, bueno, una primera consideración es que es de origen japonés, ¿no es cierto? Vos has tenido puestos en organizaciones europeas o americanas, ¿no? Y bueno, contanos un poco de la experiencia de... Es todo un cambio para mí. Como dijiste vos, vengo de Monsanto Bayer, así que compañías de orígenes distintos, americanas y alemanas, y hoy inserto en una compañía japonesa que honestamente te sorprende la filosofía, la cultura. Siempre Japón es un lugar muy reconocido, ¿no? Por los años de historia. De hecho, es bastante particular porque Sumitagro Argentina es una filial de Sumitomo Corporation y tiene más de 400 años de historia. Entonces vos decís, estoy en una compañía de 400 años de historia. Sin embargo, en el agro, Sumitagro Argentina tiene un poquito más de 20. Entonces se combinan esas dos cosas, ¿no? Entre muchos años de tradición, de experiencia, de cultura, con también por ahí la juventud de una compañía que, bueno, se mete en un mercado que es muy dinámico también, ¿no? Pero bueno, creo que esa cultura japonesa a mí me gusta, habla mucho de propósito, una palabra muy linda que aprendí en japonés que es ikigai, y habla de propósito, ¿no? El propósito de lo que uno hace, y me encanta porque conecta mucho con mi propósito personal como ingeniero agrónomo y como profesional, de bueno, poder dar alimentos al mundo, hacerlo de una manera sostenible y por supuesto ayudando a que este planeta siga existiendo por muchas generaciones más. Bueno, hemos tenido a Ricardo Jara aquí en su momento, Ricardo Ponel, hemos en su momento hecho cursos sobre las estrategias de negocios de Japón, de China o de Corea, no todos distintos, a pesar de ser este mix, y bueno, pronto vamos a tener el embajador japonés también visitándonos. La empresa, contándonos un poco cuáles son los rubros principales de desarrollo y bueno, qué están pensando para el futuro inmediato. Bueno, como te decía, Sumitagro se instala ya en el 2001 acá en Argentina. Primero con negocios muy pequeños relacionados más bien a insecticidas, pero el principal negocio siempre fue el de protección de cultivos. Hay una unión, un lazo muy fuerte entre las compañías japonesas y Sumitagro comenzó trayendo productos directamente de Japón y comercializándolos en Argentina. Y incipientemente empezó también a traer herbicidas, y con el boom de la resistencia de malezas, la verdad que ahí Sumitagro empezó a tomar una relevancia muy grande, fundamentalmente con Flumioxacin, que fue una de las primeras moléculas que hizo realmente que Sumitagro empiece a aparecer en el mercado de fitosanitarios en Argentina. Y la verdad que fue una colaboración y una contribución muy importante para el agro, porque bueno, todo lo que fue el control en su momento de Yuyo Colorado, obviamente que era una de las problemáticas más importantes, de hecho en Argentina el mercado más grande es de herbicidas, hizo que la compañía se especializara en eso. Y hoy en día tenemos más de 50 productos en el portafolio, muchos relacionados con herbicidas obviamente. Flumioxacin forma parte de una de las moléculas, pero otra molécula muy importante. Son moléculas que frente a la resistencia, vos mencionabas recién, al glifosato básicamente. Totalmente. Que ese era el masivo. Era el masivo. Y todos los años lo mismo, entonces como estrategia biológica siempre aparece la resistencia, ¿no? Como aparecen los antibióticos para la salud humana, etc. Y muy interesante esto que marcás del glifosato. Creo que gran parte de la agricultura en Argentina, a partir de la introducción de lo que fue obviamente biotecnología en RR en soja y el uso de glifosato y siembra directa, bueno, había sido una producción bastante fácil y rentable, pero bueno, como dijiste vos recién, la biología también tiene sus estrategias para seguir evolucionando, bueno, aparecieron las resistencias. Sí, a eso tenemos que agregar también que muchas veces al ser más barato, en un contexto de retenciones y de impositivos complejos, bueno, muchas veces el productor elegía lo barato, ¿no? Totalmente. Hoy esto ya hay que cambiarlo, ¿no? Totalmente. Pero me parece que el afán que tiene el productor agropecuario es el de traer rendimiento. Bueno, sí, para traer rendimiento básicamente tenés que controlar malezas, tenés que controlar insectos, tenés que controlar enfermedades. Y en ese sentido Sumitagro se especializó mucho. De hecho, nosotros
nos identificamos como una compañía de especialidades, apuntando mucho al aspecto técnico y no tanto solamente al aspecto comercial. De hecho, no tenemos en el portafolio muchos de los commodities, como puede ser la atracina o como puede ser el glifosato, y nos volcamos mucho más a lo que serían herbicidas para lo que es preemergencia, algunos también de utilización sobre el cultivo, y también seguimos en esa línea original de insecticidas y fungicidas, y bueno, ahora incorporamos hace poquito biológicos, que creemos que es también una tendencia que vale la pena prestarle atención y ponerle mucho esfuerzo. Cuando hablas de herbicidas específicos, ¿para qué cultivos? No, hoy básicamente tratamos sobre los cultivos más importantes que tiene Argentina: trigo, cebada, girasol, maíz y soja. Ahí es donde tenemos muchísimo foco, mucho foco en lo que es presiembra, en lo que son residuales. Y la verdad que la batería de productos te permiten tener mucha flexibilidad a la hora de poder utilizar un cultivo u otro, porque tienen perfiles ecotoxicológicos y ambientales muy buenos. Y la verdad que lo que buscamos de alguna manera es que el control de maleza sea el más efectivo posible y obviamente tratando de buscar el menor impacto medioambiental que podamos. Gran parte del trabajo que hacemos en lo que es investigación y desarrollo es llevar moléculas que no solamente sean efectivas en el control, sino que sean bandas verdes o la banda menos tóxica posible. Y acompañarlo. Para los que no saben, la banda verde es la que es la menos tóxica de todas. Eliminamos las rojas, que son las más complicadas. Pero no queda solamente en tener un producto banda verde. Yo puedo tener un producto banda verde y lo uso mal y es lo mismo que nada. Entonces ahí hay un acompañamiento muy grande de la parte más técnica. Eso es algo que la verdad que yo hace 2 años estoy en Sumitagro y la verdad estoy haciendo también mi experiencia en conocer el funcionamiento de la compañía y ver cómo actuamos en el campo. Y lo primero que me sorprendió es el nivel técnico que tiene el equipo. Más de la mitad de nuestra compañía está a campo, acompañando al productor agropecuario y al distribuidor. Y eso es una diferencia, porque volvemos a esta lógica, ¿no? Aplicar glifosato era fácil. Vos aplicabas glifo, matabas las malezas, listo. Bueno, ahora tenés que combinar distintos modos de acción, es otra cosa. Vamos a una agronomía de mucha mayor precisión, ¿no es cierto? Que requiere justamente instrumentos que no son masivos y paquetes cerrados, ¿no? Bueno, creo que hace valer mucho más también la profesión del ingeniero agrónomo, ¿no? Claro, que es, bueno, saliste de agronomía, estudiaste 5 años, 6 años, tenés una batería de información en tu mochila, bueno, ¿cómo la usás? Bueno, ahora tenés la posibilidad de utilizar esas herramientas, no es una sola recomendación. Tenés que usar los químicos necesarios para poder hacer tu barbecho, tenés que entender cómo vas a aplicar el producto que tenés que usar arriba del cultivo, tenés que pensar en el cultivo que viene, en la rotación. Hay un montón de cuestiones creo que están buenas para empezar a ponerle, como dijiste vos, más agronomía. Sí, también, bueno, parte de eso es cómo aplicar, decías recién, ¿no es cierto? Hoy están apareciendo drones, está apareciendo toda esa precisión de que por ahí vende menos litros, pero seguramente es más eficiente y desde el punto de vista ambiental mejor, ¿no? Esa precisión en el combate de las malezas. Me encanta que traigas lo de los drones porque también está el debate, ¿no? Me pasa mucho como empresa, me han dicho algunos clientes japoneses, bueno, pero vas a vender menos volumen. La agronomía no trata de hacer un negocio solamente por vender volumen. Puedo vender más volumen hoy y mañana sigo teniendo resistencia y demás y no tengo ningún tipo de negocio. Hay otra forma de verlo, ¿no? Al poder aplicar menos, pues esos son productos más caros y más específicos. Esa fue una de mis respuestas a uno de mis proveedores japoneses que tiene, por ejemplo, una molécula para control de insectos espectacular, con un perfil muy bueno ecotoxicológico, sin embargo es muy cara. Y en el mercado argentino, si la tengo que aplicar en el 100% de mi hectárea, no se puede. Hoy vuelo con un dron de monitoreo, tomo la información y puedo saber que tengo que aplicar el 30% del lote. Y puedo venir mañana con un dron de aplicación, en el caso nuestro con un Agras de DJI, aplicar solamente el 30% de un producto que hasta ayer no lo podía meter en el mercado. Entonces esa es un poco la idea que tenemos que pensar. Y de nuevo, el agro, cuando cambia la mirada de corto plazo a tener una mirada a largo plazo, no importa el volumen que vendas menos, lo importante es que vos vas a hacer un negocio con el productor agropecuario, con la cadena de distribución. Sin productor agropecuario, sin cadena de distribución, sin consumidor, no hay negocio viable, y ese es por lo menos en el propósito que hablamos recién, es algo que a mí me entusiasma porque no es solamente hacer el negocio del año o el negocio del mes o el negocio del día, es como hago un negocio de largo plazo, en este caso para Argentina, que es donde realmente nosotros tenemos que colaborar a producir cada vez más.
Hablas de biológicos. ¿Qué están haciendo con biológicos? Que es algo que aparentemente tiene una tasa de crecimiento muy alta para los próximos años. Hay dos ramas muy interesantes de trabajo. Una ya se lanzó en Summit desde el 2011. Recién te contaba un poco de virar el portafolio, pero mucho más dedicado a producto, ¿no? De productos bandas verdes, de rojas a bandas verdes o de bandas amarillas, azules, y hacerlo lo más amigable posible. Y eso lo hicimos desde el 2011 a través de una estrategia que básicamente es más bien corporativa, ¿no? De poner acciones a través del paraguas de Be Green, o sea, ser verde, y mucho más relacionado al portafolio. Pero dentro del portafolio sentíamos que nos quedamos cortos si solamente actuamos sobre el producto químico, sobre los fitosanitarios químicos, y empezamos a poner mucho más esfuerzo sobre los productos de síntesis biológica. Y ahí diseñamos una marca que se llama Seipro a nivel global, y es donde ponemos todo el esfuerzo en lo que son biológicos. Desarrollos que vienen de afuera, tenemos desarrollos que vienen de España, desarrollos que vienen de México, desarrollos que vienen también de Japón. ¿Qué apuntan a qué esos? Apuntan básicamente al control de insectos con lo que serían productos BT, por ejemplo, o antibióticos para el control de enfermedades. Y el último lanzamiento que hicimos el año pasado ya es un producto que a mí me enorgullece mucho, pues es un producto argentino, trabajado y desarrollado por argentinos con el CONICET y con Obispo Colombres de Tucumán. Y es un elicitor dentro de lo que es el mercado de biológicos. Son productos bastante particulares. Actúan básicamente como si fuese una vacuna que activa el sistema defensivo de la planta y ayuda a un crecimiento mucho más saludable. Y lo interesante es que ya empezás a poner un producto biológico en combinación con un químico. Y para mí, yo estoy convencido de eso, que el trabajo en sinergia de los dos productos es que lo va a hacer mucho más efectivo y lo va a hacer mucho menos dañino para el medio ambiente y mucho más favorable para la producción agropecuaria. Y cuando empezás a ver mercados como Europa, que son los que demandan mucho de nuestros productos, o mismo China, que de alguna manera está buscando productos mucho más, alimentos, ¿no? Mucho más ecológicamente positivos, usar biológicos es importante. Y para mí es una estrategia, es una dirección que tomamos como compañía y quiero hacerla que crezca lo más posible. Sí, ahí cuando vemos el mundo del futuro, la certificación, la trazabilidad cada vez es más relevante y bueno, sobre todo para mercados cada vez más abundantes que son exigentes, ¿no? En estas consideraciones, ¿no? Mira, basta con ver un poco lo que nos pasa con nuestros productos biológicos en los países vecinos. Sumitagro en Sudamérica opera en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, bueno, obviamente en Paraguay y en Argentina, pero más con los que sean cultivos extensivos. Y vos ves la cantidad de producto biológico que se utiliza o que se vende, por ejemplo, no tiene nada que ver con Argentina. En Argentina estamos vendiendo entre el 2-3% y en Chile, por ejemplo, se vende el 40% de productos biológicos. En Colombia se vende otro tanto más, en Perú se vende casi el 35%. Ahí, ¿a vos no te parece que eso tiene que ver también con que muchos de los productos que ellos exportan son más de consumo directo humano? Totalmente. En cambio nosotros somos más productores de insumos para que otros hagan las proteínas y otras cosas. Totalmente, pero si de nuevo volvemos a la mirada a largo plazo. No, obvio, por sí, supuesto. Y Argentina. No estoy sacando el digo, que Totalmente si vos haces fruta. En Argentina, en Chile producen cereza y claro, va para consumo humano, y acá en Argentina también, pero la cereza de Chile es 40 veces más grande que la nuestra. Pero vamos a los cultivos que podríamos llamarlos intensivos, pero que son para consumo humano. Que puede ser una arveja, sí, una lenteja, sí, bueno, que puede ser un poroto. Entonces ya entras en una lógica distinta. Sí. Entonces, de largo plazo, se estima que va a haber un crecimiento de lo que son los cultivos de alimentación ganadera, los típicos maíz y soja, para harinas y proteínas de origen vegetal. Pero después también está toda la producción de proteínas de origen vegetal que ya van para consumo humano. Recién te nombraba, puede ser lenteja, puede ser garbanzo. Sí. Y eso requiere hay algunas empresas interesantes en Argentina que están desarrollando. Estuvo Tomorrow Food por acá. Bueno, por ejemplo, es eso, ¿no? Totalmente. Y hoy hablamos en la previa de la conexión con una agroindustria. Y la agroindustria no te va a aceptar un producto alimenticio que vos estuviste cultivándolo con algún agroquímico que por más de que tenga bajo impacto ambiental y demás, puede tener algún residuo. Bueno, ¿con qué te vas? Con un producto biológico. Y ahí es donde entra el biológico. Entonces, en la medida que haya
una tendencia más grande a producir proteínas vegetales, a que el consumo, seamos honestos, también el crecimiento del veganismo, el crecimiento de lo que son vegetarianos y la misma dieta de los que comemos carne y también balanceamos con otro tipo de productos está creciendo. Y además te aparece también este requisito a partir de la transformación de biomasas en múltiples productos de la bioeconomía que van a requerir esa trazabilidad, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Porque vas a producir insumos que de alguna manera van a mercados más exigentes, ¿no? Sí, creo que lo otro que es importante es que el agro evolucionó siempre, digamos. Yo cierro los ojos y veo cómo producía, no sé, mi papá ya hace un tiempo atrás y cómo se produce ahora y cómo se va a producir hacia adelante. Muchos productos que estaban antes, que estaban correctos, hoy están completamente prohibidos y el agro tiene eso que para mí es muy divertido y te entusiasma mucho. Bueno, cómo siempre, y más el agro argentino, ¿no? Cómo siempre buscas cosas para mejorar, para ser más eficiente. Con un objetivo bien claro, tenés que producir más sobre la misma cantidad de superficie, cómo producís mejor, dañando lo mínimo indispensable como cualquier actividad económica el medio ambiente y generando productos de calidad. La verdad que el que no se entusiasma en el agro en poder conseguir esos 3 objetivos, no sé qué más puede pedir, pero eso creo que es un entusiasmo buenísimo para cualquier persona que está en el agro. Desafío importante. Más ¿no? que Volvemos hablando de la agronomía de vuelta en el centro de esto, con personas de múltiples saberes que en equipos puedan estar visualizando esto, ¿no? Y siguiendo en orden con esto, ¿cómo ves a la empresa o te ves en 10 años? Digamos, es difícil, es muy difícil si uno mira para atrás, 10 años atrás, que hubieras pensado dónde estás hoy, pero bueno, hay tendencias. No, a mí me gusta soñar y me gusta mucho de visualizar, ¿no? Es una tarea que la hago en mi día a día, de visualizarme, de ver qué es lo que quiero y cómo conecto con el propósito. Y de hecho, no hace mucho tiempo armamos nuestro plan de largo plazo, que como siempre, ¿no? Uno arma un plan y el plan es recto, es una línea recta. Sí, bueno. Y la vida te depara otras cosas, pero bueno, ahí estamos parados. No es lo mismo tenerlo que no tenerlo, porque para mí, frente a las circunstancias estás en mejor condición para... Marca la diferencia totalmente. Y además porque te prepara para, obviamente, sortear distintos problemas. Pero en esa visión veo una Asumidagro muy protagonista en Argentina. Una Asumidagro que con fitosanitarios va a seguir trabajando, pues nosotros lo llamamos el core business, el negocio más principal que tenemos. Me lo imagino trayendo mucho más biológicos y mucho más soluciones biológicas en el portafolio y creciendo, te diría, de manera muy fuerte dentro de nuestra oferta. Me imagino una Asumidagro trabajando con distribuidores y trabajando con productor agropecuario muy de cerca. Soy un convencido de que algo que tiene interesante el agro argentino es que el productor agropecuario tiene una capacidad de innovación infernal y hoy necesitas trabajar con el productor, preguntarle qué necesita, qué le pasa, dónde le duele y solucionarlo. Y la cadena de distribución me parece que es un actor, para lo grande que es el país y lo grande que es nuestra superficie, fundamental, dando servicio, asesoramiento técnico, con mucha agronomía. Recién hablamos de la agronomía, creo que va a haber más agronomía de la que esperamos. Me imagino una Asumidagro trayendo, yo le llamo habilitadores, ¿no? Pero habilitadores desde el aspecto digital, desde el aspecto de sustentabilidad. No basta con colocar un químico, no basta solamente con tener una molécula de biológicos, necesitamos de alguna manera trazar, como dijiste vos, qué es lo que pasa desde el campo, pasa a la industria y llega al tenedor. Tenemos que de alguna manera dar oportunidades para poder usar la tecnología que está hoy disponible, inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, al servicio de más sensores agronomía, cada vez más baratos, sensores, que podés usar. El trabajo claramente, y eso es una frase que se la robo a un amigo, pero el trabajo históricamente estaba en las manos cuando cultivábamos la tierra, cada vez más está en la cabeza, en la mente, en cómo lo pensamos y tenemos que buscar de alguna manera cómo llevarla también al plano del corazón, de hacer cosas porque realmente nos gusta y porque estamos marcando una diferencia. Y me encantaría encontrar una Asumidagro que esté marcando la diferencia en los próximos años. En el lugar que nos toque, en el rol que nos toque, pero siempre aportando un granito de arena. Bueno, en esta agronomía más compleja y más de detalle, bueno, dedicarse a productos mucho más específicos o a tecnologías específicas seguramente que va a ser un rasgo que les va a permitir cumplir esos objetivos. Ahí nos metimos muy de lleno en la parte de AgTech y me gusta hablar específicamente de AgTech y no de drones solamente, por más que la unidad de negocio que tenemos en drones, porque
Ya son tecnologías que me parece que cuando uno las empieza dice, no, esto va a venir en algún momento, ya llegó, ya está. Ya llegó. Hoy Argentina se espera que haya en los próximos 5 años 5.000 drones dando vuelta por el campo argentino. Y lo que hoy es habitual, cuando vas por ir por un campo, ver una cosechadora, ver una pulverizadora, vas a ver el día de mañana un dron. Y las posibilidades que tiene el dron son infinitas encima. Sí, bueno, y hay todo un ambiente muy propicio para esto, ¿no? Hemos sido auspiciantes de una actividad la semana pasada en Buenos Aires, que había 800 inscritos, de los cuales, cuando algunos oradores preguntaron, bueno, ¿cuántos están usando AdTech? Eran algunas manos. ¿Y cuántos quieren y tienen interés de? Y eran muchas, cientos de manos. Entonces ese es el mundo que viene. Y que bueno, va a ser muy acelerado, me parece, todo este proceso, ¿no? En pocos años va a haber mucho. Muy importante, Fernando. Hoy más del 70% de los productores agropecuarios están en torno a los 55 años o menos. Sí, eso es importantísimo. Y lo otro que para mí es muy importante... Y que son muy capacitados, ¿no? Totalmente. Y sí, creo el dato, si no me equivoco, en esa encuesta daba que casi el 60% de las personas tienen estudios universitarios. Y la mitad usa algún tipo de tecnología. Pero a mí lo que me sorprende es que la velocidad de cambio a nivel generacional es muy rápida. Sí. Pasa de una persona de 65, 70 años, yo le cuento mi caso personal, cuando mi padre dejó de trabajar el campo y lo tomé yo, pasamos de 70 años a 35. Esa es la brecha, de la noche a la mañana. Y ahí me parece que hay que encantar también a los jóvenes a empezar a trabajar en el agro. Y ahí está la tecnología, ¿no? Tuve la experiencia y tengo hoy también la experiencia de trabajar en la parte de AgTech. Y para un ingeniero agrónomo recién recibido, capaz que ir al campo a morirse de calor con 40 grados de temperatura en verano puede ser incómodo. Pero sin embargo lo hacen con mucha pasión. Pero es mucho más llevadero si lo haces después en un gabinete con una tablet analizando datos, analizando imágenes satelitales. Y el que recorre es el dron. Exactamente. Sí. Los que hemos pasado veranos ahí adentro de los cultivos. Muriéndonos de calor. Hace mucho calor entre los girasoles o los maíces, ¿no? Totalmente. Así es. Bueno, creo que hemos recorrido una parte importante del tema. No sé si te queda algún mensaje final para cerrar esta charla. No, simplemente agradecerte, obviamente, Fernando, por el espacio. Me encanta, pensar en esto, ¿no? En una agricultura y en una Argentina que vuelve a tener un protagonismo grande. Tenemos el desafío de, yo te diría, casi duplicar la producción agropecuaria y Argentina tiene ese potencial. Hay muchísimas encuestas y demás que hablan obviamente de dónde realmente podemos sacar mucho más productividad y la productividad está en el suelo y tenemos encima como sector la posibilidad de poder capturar carbono como ninguna otra industria gracias a la fotosíntesis y hay que trabajar en pos de eso, en producir más, en producir mejor y de la mejor manera posible dañando, o al revés te diría, cuidando cada vez más el medio ambiente y ahí va a estar Sumitaero seguramente. Bueno, agroempresario también y también comunicándolo, ¿no? Porque ese mensaje que estamos generando desde el sistema productivo hacia la comunidad me parece que es importante. No es muy conocido algunos aspectos de esto. Hay una visión arcaica de lo que es el sistema productivo en general y que se ha usado políticamente para poder expoliarlo y sacarle 200.000 millones de dólares en 20 años. Esto me parece que es lo que tenemos que comunicar para mostrar justamente que tenemos un sistema que cuando lo comparamos en huellas ambientales o en distintos atributos es de lo mejor que puede haber a nivel global, ¿no es cierto? Entonces, promover la capacidad de generar trabajo en cada rincón de la Argentina, me parece que es un propósito común. Y acá estamos para cuando quieran transmitir estas cosas, es nuestra función. Y me parece que hemos podido recorrer muchos de los temas relevantes que tienen que ver con esta vaca viva, con esta bioeconomía, que es un pilar fundamental del desarrollo federal de cada uno de los rincones de la Argentina. Luis, gracias nuevamente. Continuamos entonces con esta quinta edición del ciclo Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para debatir el desarrollo federal, la bioeconomía, la inserción en los mercados internacionales y el bienestar del conjunto de los argentinos.